Padre eterno, que estás en las mansiones de los cielos, Señor bendito, en esta mañana de Santo Sábado, tu pueblo se ha congregado en este lugar porque queremos estar ante tu presencia y también en compañía de los santos ángeles, es decir, de los seres celestiales. Querido Dios, al abrir tu santa palabra en esta mañana, queremos ser instruidos para la eternidad. Por eso imploramos y te suplicamos, oh Dios, que solamente tu presencia esté en este medio. A la vez también pido la bendición sobre los diezmos y las ofrendas que tu pueblo, Dios, depositará para el avance de la obra que nos has encomendado. Señor amado, te rogamos que por favor aquietes a los niños. Pedimos, Señor, que la influencia del mal que quiera intervenir acá sea sacada de este lugar y solamente la influencia santa nos gobierne. Te damos gracias por escucharnos y acompañarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Un feliz Santo Sábado, queridos hermanos. Que el Señor nos guarde en esta mañana, en este día de Santo Sábado, y el Señor nos hace una invitación a través de este hermoso canto. Dice que tenemos que orar, tenemos que confiar en Él. Eso, hermanos queridos, es tan importante para el pueblo de este tiempo, porque si descuidamos el orar, el estudiar la palabra del Señor, entonces estaríamos en desventaja, porque el enemigo, que anda cual león rugiente, siempre anda buscando a quien devorar. Por eso es que es hermoso escuchar pues también alabanzas al Señor que nos preparan, es una antesala para que la palabra de nuestro Creador pueda penetrar en cada una de nuestras vidas. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar un poco acerca de la iglesia de Filadelfia, desde un punto de vista tal vez diferente de lo que hemos venido escuchando. Quiero iniciar, miren aquí, la palabra del Señor, la pluma inspirada me dice lo siguiente: bajo la dirección del Espíritu Santo da resultado. Trabajar bajo la dirección del Espíritu Santo da resultado, ¿verdad? Trabajar bajo la guía del Espíritu Santo hay los mejores resultados, nosotros podemos experimentarlo. Deberíamos alegrarnos al ver que se hace una obra especial en Filadelfia. Hermanos, la iglesia, la de Filadelfia, la de ahora, tiene que hacer una obra muy especial. Y esto dice la profeta, que deberíamos inspirarnos, alegrarnos al realizar esta obra. Muchas almas se convertirán si los hombres y las mujeres hacen la obra personal que necesita hacerse. Muchos llegarán a los pies de Cristo. Mediante los obreros que trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, muchas almas serán llevadas al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos queridos, esta es una invitación. A más de orar, a más de confiar en el Señor, necesitamos trabajar para que el pueblo de Filadelfia, con ese espíritu que vamos a ver que tuvo la iglesia de Filadelfia en el registro bíblico, ese es el espíritu que debe haber ahora, hermanos. Entonces, es importante cómo el Señor está trabajando ahora a nivel de su pueblo en todo el mundo. Ha sido una semana pues bastante de preparación, de agitación, entonces, pero le doy gracias por ello, porque tengo la bendición de participar nuevamente en la red Despierta Pueblo Mío, para quienes se hayan conectado ahí en Facebook. A partir de lunes tengo una semana de oración a las 5:15 de la mañana. Y ya comenté una vez, la central de esta radio, de esta frecuencia, está en Nicaragua y se transmite a 198 países. Así que, hermanos, oren por favor por este servidor para que el Señor lo pueda utilizar.
y pueda dar el mensaje a través de las redes sociales también. Bien, hermanos, entonces, este es el tema, la iglesia de Filadelfia. Aquí encontramos las ruinas de Filadelfia, ¿sí? Las ruinas. Filadelfia es la sexta iglesia de Apocalipsis y está ubicada a 60 kilómetros al este de Sardis. Es interesante, a 60 kilómetros de Sardis. Esta ciudad tuvo diferentes nombres a lo largo de su historia, como Neo Cesara y Flavia. Pero hay algo interesante, hermanos. Su nombre más significativo y con el cual la palabra de Dios la presenta para que todos nosotros nos identifiquemos es el nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal. Y por eso dije que el pueblo Filadelfia de ahora debe tener esta característica, un amor fraternal. El Señor Jesús, hermanos, no pudo escoger a una iglesia y ponerle este nombre. ¿Qué mejor nombre, hermanos? Un nombre tan idóneo para representar a la iglesia de este tiempo, a la iglesia cristiana también. Pues antes de ella estaban las difíciles y turbulencias épocas de Pérgamo. Vemos, si nosotros nos vamos a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 3. Ahí vamos a encontrar las iglesias que se están mencionando. Bueno, Apocalipsis 2, versículo 12, ahí encontramos a Pérgamo. Entonces dice que esta iglesia estaba pasando por etapas muy difíciles, tenía una turbulencia que se destacaba por su conformidad al mundo. Mire, esa era la turbulencia, una conformidad al mundo. Hermanos, y cuando yo preparaba este tema, digo, no es casualidad lo que está pasando ahora. La iglesia de Dios que debe tener un amor fraternal y una consagración a Dios. ¿No será que esto está pasando al pueblo de Dios? ¿Una conformidad al mundo? También encontramos la iglesia de Tiatira, el versículo 18, en la cual reinaba, hermanos, ¿saben lo que reinaba? La apostasía, algo que también está sucediendo en esta época. Conformidad al mundo, apostasía. Y también se encontraba la iglesia de Sardis en el capítulo 3, que sacudió la historia cristiana con la reforma protestante. Por reformarse esa iglesia, hermanos, fue sacudida. Cuando el pueblo de Dios quiere reformarse, hermanos, es sacudido fuertemente por el enemigo. Pero hay el Señor que nos sostiene, hermanos. La mano de Dios es la que está, hermanos, al timón, conduciendo a su pueblo. El Señor Jesús expresa los siguientes elogios a Filadelfia. Y la encontramos capítulo 3, Apocalipsis, versículo 8. Y nos dice, yo conozco tus obras. He aquí que he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí el Señor lanza un elogio a esta iglesia porque ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. La iglesia actual, hermanos, la iglesia del Señor debe estar en estas condiciones. Guardar su palabra significa vivir el mensaje que estamos recibiendo, el mensaje que estamos conociendo y no negar el nombre, porque el Señor dice, quien me niega delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Miremos lo que nos dice la inspiración. El testigo fiel y verdadero declara, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Agradezcamos a Dios con corazón, alma y voz y aprendamos a acercarnos a Él como por una puerta abierta. ¿Sí?
He aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. Pero nosotros somos los que tenemos que abrir esa puerta. Tenemos que acercarnos al Señor con esa disposición frente a su llamado. Por lo tanto, dice, agradezcamos a Dios con corazón, alma y voz y aprendamos a acercarnos a Él como por una puerta abierta, creyendo que podemos ir a Él libremente con nuestras peticiones y que Él oirá y contestará. No, hermanos, ocultará, no negará las peticiones de sus hijos fieles. Mediante una fe viviente en su poder para ayudar, recibimos fortaleza para reñir las batallas del Señor con la confiada seguridad de la victoria. Entonces, acerquémonos confiadamente al Señor con nuestras peticiones. No tengamos temor. Sigue diciendo, el testigo fiel nos ha dado la seguridad de que ha puesto ante nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Hermanos, pero esa puerta, pocos son las que la encuentran. Muchos van por la puerta espaciosa. Dice que la mayoría va por ellas, pero por la puerta angosta, esa puerta abierta, son pocos las personas que encuentran. Muchos de los privilegios del mundo se les puede negar a los que están procurando ser fieles a Dios. Su camino puede ser obstruido y su obra estorbada por los enemigos de la verdad. ¿De quién está hablando? De los fieles de Dios. Va a haber dificultades, pero no hay poder capaz de cerrar la puerta de comunicación entre Dios y sus almas. Nadie puede, hermanos, solamente usted lo puede hacer. Si usted no tiene la disposición, si usted no quiere ir por esa puerta abierta, entonces esa puerta se cerrará. El cristiano puede cerrar esa puerta complaciéndose en el pecado o rechazando la luz del cielo. Puede apartar sus oídos para no escuchar el mensaje de verdad. Así puede cortar la conexión entre Dios y su alma. Ni el hombre ni Satanás pueden cerrar la puerta que Cristo ha abierto para nosotros. Nadie, hermanos. El Señor tiene la puerta abierta. Si usted la quiere cerrar, la puerta sigue abierta. Si no queremos escuchar, la puerta sigue abierta hasta cuando se cierre la puerta de la misericordia, el tiempo de gracia. Hermanos, de esta manera podemos decir que los escogidos de la iglesia de Filadelfia caminan en pasos del remanente de Sardis. Recordemos lo que Cristo decía acerca de ellos y para ello vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Miren, de aquí quedó un remanente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, le está diciendo a la iglesia de Sardis. ¿Se acuerdan lo que estaba pasando en Sardis? La experiencia de Sardis, que sacudió la historia cristiana con la reforma protestante. Entonces aquí dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete pues, si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Además de esto, el Señor destaca que no negaron su nombre. A pesar de las dificultades, pues Cristo dijo que iba a confesar su nombre de ellos delante de su Padre. De este remanente fiel que estaba quedando en esta iglesia, el Señor dijo, yo voy a recomendar, voy a aconsejar su nombre delante del Señor, delante de mi Padre, dijo. Y para poder hacer eso, el remanente de Sardis tuvo que haber estado, hermanos queridos, bien firmes y sin negar el nombre de Cristo. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos que vivir, para que Cristo no niegue nuestro nombre delante del Padre.
Leamos Apocalipsis capítulo 3, de ahí mismo, versículo 4. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El versículo 5, ahí está el 5. El 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También leamos, hermanos, Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33. Dice, y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, he aquí el mensaje o la antesala para la iglesia de Filadelfia. Qué interesante, hermanos. Si nosotros nos ubicamos en Apocalipsis 3, del 7 al 13, ahí encontramos, vamos a leerlo, hermanos, para tener un cuadro, una idea más completa sobre la experiencia de la iglesia de Filadelfia. Del 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes unos pocos de fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que te reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Hasta ahí vamos a leer. Filadelfia, hermanos, es la única de las 7 iglesias de Apocalipsis que solo recibe elogios de parte de Jesucristo. De esta manera, Filadelfia está en mejores condiciones que las demás iglesias, sí, que las iglesias anteriores a ella. 2 veces Cristo repite que esta iglesia, hermanos, ha guardado su palabra. En el versículo 8, aquí dice, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra. Y en el versículo 10 repite, por cuanto has guardado también mi palabra. Con lo que soñó, hermanos, el remanente de Sardis. Con esto fue lo que soñó ese remanente que quedó atrás. Pero, hermanos, con ese remanente viene a formar la iglesia de Sardis. Qué interesante, hermanos, cómo el Señor ha conservado a un pueblo dentro de una iglesia integral, a un pueblo pequeño, a un pueblo fiel, un pequeño remanente, hermanos, que finalmente le introduce en la iglesia de Filadelfia. La época de la iglesia correspondiente a Filadelfia experimentó una renovación del espíritu y del entusiasmo y del celo que había en ellos, semejante a la misma época inicial de la iglesia cristiana. Recordemos, hermanos, no nos olvidemos que Filadelfia significa amor fraternal. Esto es lo que la primera iglesia apostólica en Éfeso había experimentado en sus inicios, en su fase inicial, en sus comienzos, antes de dejar, hermanos, ese su primer amor.
Ya había experimentado la iglesia de Éfeso, hermanos, este amor fraternal, pero más adelante se golpeó, cayó y dejó su primer amor, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice aquí: pero tengo contra ti, le está diciendo la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos hermanos en la actualidad nos parecemos a los de Éfeso? Que hemos dejado el primer amor, que ya no estamos siendo fervorosos en la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Nos hemos olvidado. Oh, hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando recibieron a Cristo en su corazón voluntariamente y aceptaron que Él sea su Salvador, y ustedes hicieron una promesa, y todos hicimos una promesa ante el Señor cuando teníamos ese primer amor? Y ahí estaban los votos bautismales. Todos nos comprometimos y levantamos la mano. Sí prometo, sí me comprometo. Pasó el tiempo, ese primer amor se ha ido acabando. ¿Por qué será? ¿Qué pasó en nosotros? ¿Qué pasó en la iglesia de Dios en la actualidad? Hermanos, mire lo que dice el comentario de los que tenemos Biblia con espíritu de profecía, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. El amor por Cristo no tiene por qué decaer. No tiene por qué decaer el amor de Cristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La tuya es una decadencia, una declinación en el celo santo. El propósito de él no ha sido abandonado, pero se ha perdido el fervor. Se ha perdido el fervor. Tú has perdido el fervor, nos está diciendo. El primer amor del que se convierte a Cristo es profundo, ¿sí o no, hermanos? ¿Con cuánto amor llegamos a Cristo, a las filas del Señor, hermanos? Que nos desbordamos. Quisiéramos devorarnos el mundo evangelizándolo, hermanos. Pero dice, el primer amor que se convierte a Cristo es profundo, pleno y ardiente. Ese amor no tiene que disminuir porque aumenta el conocimiento, porque brilla sobre una luz mayor y creciente. Ese amor debe hacerse más ferviente a medida que conoce mejor a su Señor. Ahí está el problema, hermanos. ¿Por qué ha decaído el primer amor? Porque hemos dejado de conocer a nuestro Salvador. Ya no estamos orando como se debería haber orado. Ya no estamos estudiando como se debería haber estudiado las Sagradas Escrituras. En vez de crecer, estamos menguando. Hemos dejado el primer amor. El amor por Cristo, hermanos, no tiene por qué caer. Tiene que aumentar en nuestras vidas. Ahora, el periodo histórico de la iglesia perteneciente a la que estamos viendo, Filadelfia, experimenta un tiempo de reavivamiento entre Dios y su pueblo. Incluso los enemigos de la iglesia reconocen su condición y saben cómo los debe llamar, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Así tiene que llamar los enemigos de Dios a su pueblo. Apocalipsis 3, versículo 9. Y nos dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Los enemigos, hermanos, deben reconocerlo al pueblo de Dios y en la condición como amados de nuestro Dios. Ellos dirán, wow, no podemos contra ellos porque son amados por Dios. Los quiere mucho el Señor por su fidelidad. También, hermanos, se expresa un precioso pacto de amor entre Dios y su pueblo cuando se pronuncia las palabras del versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra.
se acerca una prueba difícil al mundo. Hermanos, el día jueves que compartía abajo en la Academia de Música, retomando nuevamente los temas que se me dio la oportunidad de predicar allá, hablábamos y decíamos, hermanos, que lo que está pasando en China con el coronavirus, una enfermera china con mascarilla y todo estaba muy preocupada lo que estaba sucediendo en el país. Y ella dice, yo lo voy a decir y a que los gobernantes no lo dicen. Mienten, dice, mienten. La real condición es que está llegando a los 100,000 contaminados. Y hay muchos muertos. Por favor, ruego, les suplico, no salgan de sus casas. No coman fuera de casa. Protéjanse y que Dios los cuide. Y ella decía, este coronavirus está mutando a una segunda fase. Y si llega a una segunda fase, ya va a ser una pandemia en el mundo. Hermanos, al pueblo de Dios le espera momentos difíciles. Si estamos obedeciendo a nuestro Creador, lo que decía Éxodo, si guardas la ley de Dios, si escuchas sus mandatos, sus estatutos, sus leyes, ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviaré a ti. Y no hay virus, hermanos, no hay virus que pueda contagiar al pueblo de Dios que esté obediente al Señor. Ahí está la promesa. Ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti. Hermanos, esto significa que necesitamos tener un buen estado de defensas. El sistema de defensas es el ejército que tenemos en nuestro organismo que batalla contra las bacterias, contra los parásitos, contra los virus que están en el ambiente. El ejército, hermanos, batalla por nosotros, lucha por su pueblo, por el pueblo de Dios. Hermanos, por eso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la prueba que va a venir al mundo. En el Antiguo Testamento, Dios utilizó palabras parecidas, hermanos, para describir esa relación íntima entre Él y su pueblo. ¿En dónde encontramos? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Miren lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Mas esto les mandé diciendo, obedeced mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os he mandado para que os vaya bien. No te preocupes, dice, si tú vas en todos los caminos que yo te he mandado, las cosas te van a salir bien. Y también Cantares capítulo 2, versículo 16, miren lo que nos dice acá. Cantares capítulo 2, versículo 16, aquí nos dice, mi amado es mío y yo soy suyo. Tú eres mi amado, dice el Señor, tú eres mío y yo soy tuyo. Filadelfia fue la iglesia del comienzo del tiempo del fin. Y eso lo debemos saber. Y a la vez, la iglesia de la época previa al juicio celestial. Eso es Filadelfia. Su periodo histórico abarcó desde el inicio del tiempo del fin. ¿Cuándo fue el inicio del tiempo del fin? En 1798. Hasta el inicio del juicio celestial o el juicio investigador en el 22 de octubre de 1844. Esto sabemos, hermanos, gracias al contexto de las iglesias anteriores. Sabemos esto. Y al hecho que la descripción lo da a través de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando le decía, la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto, hermanos, sabemos que está próximo a llegar. Está en el futuro, pero no muy lejano. Digamos en un futuro ya cercano.
La confirmación, hermanos, de esta declaración se encuentra en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo presenta a la iglesia profética, es decir, la iglesia Laodicea, la séptima iglesia bíblica, considerada como la iglesia del juicio. Por eso, hermanos, en vista de esto, nosotros nos encontramos en la cercanía del retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí está descrita las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última la encontramos proféticamente ahí descrita, de acuerdo a Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Muy bien. La naturaleza profética de los mensajes a las 7 iglesias. En las primeras 3 iglesias, ¿cuáles son? Éfeso, Esmirna y Pérgamo. ¿Sí? No encontramos alusión a la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Porque si nosotros leemos Apocalipsis 2 del 1 al 17, ahí no encontramos alusión a la segunda venida de Jesucristo. En la cuarta iglesia, que es Tiatira, la gran esperanza comienza a amanecer. Ahí recién comienza a amanecer. En ella encontramos una simple alusión. ¿Y qué se dice? Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Apocalipsis 2, versículo 25 nos dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí se hace una pequeña alusión de la segunda venida del Señor. En la quinta iglesia, que es Sardis, ya estamos más cerca del acontecimiento cuando Cristo dice que hay que velar. Pero ¿qué pasa si no se vela? Apocalipsis capítulo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón. Y aquí se hace más latente este mensaje. Así que, hermanos, en Sardis, la venida de Cristo es presentada, ¿de qué manera? Como la de un ladrón. En la iglesia de Sardis. Pero sin embargo, en esta iglesia no se espera la llegada de Cristo. Un ladrón que caerá por sorpresa. En la iglesia, en la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, menciona ahora sí el retorno de Cristo sin un tono negativo. Además sugiere que los creyentes la esperan con impaciencia, los creyentes de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. ¿Qué nos dice aquí? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ellos ya sabían que el Señor estaba a las puertas y que vendría pronto. Por eso, hermanos, en la séptima y última iglesia, que es proféticamente, de acuerdo a la palabra del Señor, la Odisea, la venida de Cristo es inminente. Y es triste pensar que el pueblo de Dios hoy por hoy, en vez de mantener latente la inminencia de Cristo, ahora se quita esa palabra, inminente. Cuando se quita la palabra inminente, ¿qué significa? Que sí vendrá, pero no es la necesidad del momento. Vendrá sin más adelante. Pero cuando decimos que sí es inminente, esto significa, hermanos, que está a las puertas la venida del Señor. Y es por eso que el Señor pronuncia una declaración en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, miren, aquí vemos la inminencia del retorno del Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Estoy cerca y estoy llamándoles. Hermanos, la insistencia cada vez va en aumento. Yo estoy a la puerta, dice. La insistencia es progresiva. Esta es otra prueba, hermanos, que nos ayuda a entender que las 7 iglesias de Apocalipsis son una secuencia sucesiva, cada vez más cercanas al gran día del Señor. Ya, vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 25.
lo que nos dice aquí. Hechos 10, versículo 25, y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies no es Hechos, es Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. La invitación del Señor es que no nos dejemos de congregar. Recuerden que la venida de Cristo desde la primera iglesia, desde que se mencionó la iglesia que entendió que Cristo estaba ya por venir, ha sido cada vez más progresiva. Y por eso dice por medio del apóstol, no dejen de congregarse cuanto más vean que aquel día se acerca. Filadelfia, por lo tanto, hermanos, es la iglesia del gran despertar religioso. Del gran despertar religioso, y nosotros somos los que necesitamos ese despertar religioso relacionado a la proclamación del cercano retorno de Cristo Jesús, hermanos. En el contexto de la luz de las profecías, el tiempo del fin, según Daniel capítulo 12, versículo 4. Recordemos que Filadelfia tiene un tormentoso pasado. No nos olvidemos eso. ¿Cuál era ese tormentoso pasado? Tuvo un terremoto espiritual. ¿Qué experiencia más difícil, hermanos? Un terremoto espiritual. La iglesia fue sacudida por todos lados, hermanos, que sacudió inclusive no solamente a la iglesia, sacudió al mundo cristiano durante siglos, hermanos, dejando lleno de puras cicatrices. Y no solamente, hermanos, cicatrices, la tierra quedó quemada por el terremoto espiritual. Ahora es tiempo para un nuevo nombre, un nuevo enfoque, un nuevo carácter, hermanos. Una nueva misión que le espera al pueblo de Dios en la actualidad. Por eso, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, nos dice lo siguiente: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de sus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Ese nuevo nombre, hermanos, tiene que ser amados de Dios. El pueblo de la actualidad, el Filadelfia espiritual, tiene que ser amado por Dios. Pero para ser amados por el Señor, hermanos, recuerde lo que pasó la iglesia de Filadelfia. Pasó por un terremoto espiritual. ¿Cómo estamos en relación al terremoto espiritual nosotros? ¿O hay un conformismo con las costumbres del mundo, con las prácticas del mundo? La iglesia tiene que despertarse, hermanos. Y eso que todavía, hermanos, no ha llegado el terremoto espiritual. Apenas un pequeño movimiento telúrico espiritual se está viviendo. Un pequeñito, hermanos. ¿Cómo será cuando llegue aquel sacudón? Por eso, hermanos, cabe destacar que el Señor, en la época de la iglesia de Filadelfia, fue el momento histórico que más se preocupó por las personas escatológicas, hermanos. ¿Qué es una escatología? Que trata el destino final del hombre, del mundo, como la muerte y la resurrección o el juicio final. Reinaba en esa época ampliamente la esperanza, hermanos, en el cercano retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Esta esperanza se apoderó del mundo entero, hermanos, del mundo cristiano en los Estados Unidos, en Europa, con énfasis muy especial en Alemania.
Francia, Escandinavia y Suiza. Holanda también. Hay un historiador llamado John Master de la época de aquel entonces, dijo que 1 millón de personas estaban involucradas de los habitantes de los Estados Unidos en este movimiento del retorno de Cristo Jesús. 1 millón de los 17 millones estaban involucrados. Era impresionante, dice él, ver hombres de todas las organizaciones religiosas estaban convencidos que se acercaba la venida de Jesucristo. Ellos salieron de las diversas iglesias y denominaciones y dejaron atrás sus sectas, dejaron atrás su nombre, no importa de qué nombre seamos. Bajo la consagración y sacrificio se unieron para alarmar, es decir, para dar un mensaje al mundo y a la iglesia de que Cristo viene pronto. Por eso al final, hermanos, el pueblo de Dios con las características espirituales de Filadelfia tendrá que unirse de todas partes del mundo para dar el último mensaje de que Cristo viene pronto. No importa el nombre, no importa la denominación, no importa, hermanos. Dios, recuerden que Dios, la mayoría del pueblo de Dios está en otras denominaciones. Hay mucho pueblo, hermanos. Y ahí no vamos a decirle, ¿en qué iglesia te bautizaste? ¿A qué iglesia perteneces? El mensaje nos va a unir, hermanos, y nos va a formar en un solo pueblo. Sigue diciendo, hermanos, el mundo secular fue el marxismo que ofreció esperanza y optimismo en los progresos humanos, dice este hombre. El mundo religioso, hubo movimientos en las 3 grandes religiones originadas en Abraham. ¿Cuál sería? Los judíos, musulmanes y cristianos. Hubo una unidad para la predicación del evangelio. Hermanos, hubo el impresionante movimiento milerita adventista que previó, según sus cálculos proféticos, el retorno de Jesucristo para el año de 1843-1844. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y aquí quiero destacar un punto importante. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Aquí, hermanos, Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo, como el verdadero, como aquel que tiene la llave de David. Hermanos, en esto de la llave de David encontramos un hermoso símbolo que nosotros deberíamos entender. Deberíamos comprender que Jesucristo, nuestro Salvador, es el único heredero, el legítimo heredero en el trono de David. Jesucristo, hermanos, no hay otro, el único heredero en ese trono. El ángel que anunció a María acerca del nacimiento milagroso de Jesús, ¿saben lo que dijo? Miren, vamos a ver, Lucas 1, 32 y 33. Lucas capítulo 1, versículo 32 y 33 se menciona aquí. Luz para revelación a los gentiles y a la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Miren, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Perdón, leí Lucas 2. Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Jesús es el Rey del reino eterno, hermanos. Recuerden que es el único heredero del trono de David. Entonces, ¿dónde están las llaves del trono de David? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, nos dice, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre, amén, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. En él están las llaves.
Jesús, por lo tanto, hermanos, es el Rey del reino eterno. No hay otro que tenga las llaves. Y Él se los da a quien Él quiere dar, hermanos, las llaves. ¿Qué significan esas llaves? Vamos a ver. Dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Puesto que Jesucristo, hermanos, Él es la resurrección y la vida. Por eso Él dice, la palabra de Dios, que Él tiene las llaves, teniendo el poder sobre la muerte de esta manera. Y las llaves para poder, hermanos, abrir el libro y abrir todo, hermanos, y desatar sus 7 sellos de acuerdo a Apocalipsis 5:5. Es decir, en las manos de Jesús está la solución. Él tiene las llaves. Por eso es que nadie tiene el derecho de apoderarse de esas llaves. Y nadie puede decir que el Señor Jesucristo entregó las llaves únicamente a una persona. Leamos lo que dice el versículo 7 de Apocalipsis 3, nuevamente. El verdadero, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David y el que abre y ninguno cierra. Este versículo que acabamos de leer nos hace pensar inmediatamente en las llaves del reino de los cielos que Jesucristo, hermanos, le dio a Pedro y a los demás discípulos. No solamente a Pedro, sino a los demás discípulos, y por ende esas llaves también son entregadas al pueblo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 19, aquí encontramos ese cometido, hermanos. Mateo capítulo 19, capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Es importante, hermanos, frente a este texto que acabamos de leer, que las llaves del reino de los cielos no fueron entregados solamente a Pedro, sino a todos los discípulos. Por eso es que, hablando de todos los discípulos, de acuerdo a Mateo capítulo 18, versículo 1, miren la primera frase que dice, en aquella hora vinieron los discípulos a Jesús. Estaban presentes. Estaban presentes los discípulos, y no es que solamente le llamó a Pedro y le dijo, a ti, solamente a ti te voy a dar las llaves. Y por eso es que el versículo 18 lo dice acá, de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado. No le estaba diciendo solamente a Pedro, le estaba diciendo a los discípulos. Hermanos, Pedro no dijo que el privilegio de atar o desatar es exclusivamente de Él. Pero lamentablemente, hermanos, hay iglesias que dicen que la única llave que el Señor Jesucristo tuvo en sus manos se la entregó a Pedro, y por eso, hermanos, Pedro es el que tiene poder para atar y desatar. Y por eso es que los Pedros actuales son los que tienen la atribución, se atribuyen de perdonar pecados. Porque dicen, eso fue lo que me encargó Jesucristo. Hermanos, ¿quiénes son los que tienen el poder de atar y desatar? Todo aquel que reconoce a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, el Señor le da el poder de atar y desatar. Todo aquel, hermanos, que reconocemos en nuestras vidas como el único Señor de los vivientes. Miren lo que dice el comentario de la Biblia respecto a este tema. Aquí dice que el hombre no puede quitar una mancha de pecado. Cristo no dio ningún derecho eclesiástico para perdonar pecados ni para vender indulgencias para que los hombres puedan pecar sin incurrir en el desagrado de Dios. Ni dio a sus siervos libertad para aceptar un regalo o un soborno para encubrir pecados y que éstos pudieran evitar su divina censura. Y a veces más es por compadrazgo. No me disciplines por lo que hice, más bien, dame el pase a otro lado. Y con eso se soluciona el problema. A nadie le dio ese poder, hermano. Sigue diciendo, Jesús encargó a sus discípulos
que predicaran la remisión de pecados en su nombre, en el de Jesús, en todas las naciones. Pero ellos mismos no recibieron el poder para quitar una mancha de pecado de los hijos de Adán. Cualquiera que atraiga a la gente a sí mismo como si estuviera investido de poder para perdonar pecados, incurre en la ira de Dios, porque desvía a las almas del perdonador celestial al débil y al falible mortal. Todo aquel que se atribuye el poder para perdonar pecados, hermanos, y en la ignorancia, en el desconocimiento, nosotros también aportamos a eso. Cuando íbamos y nos postrábamos y le decíamos, Padrecito, perdone mis pecados. ¿Por qué no estudiábamos las Sagradas Escrituras? Por ignorancia lo hacíamos, por desconocimiento. Pedro, de acuerdo a esto, hermanos, lo reconoció por revelación divina y por supuesto también los demás discípulos, porque el encargo era para todos. Pero no solo ellos, hermanos, sino todos aquí estamos involucrados, todos los que decimos ser seguidores y siervos del Señor Jesucristo, hermanos. A lo largo de toda la historia, ellos y nosotros debemos reconocer la misma verdad divina y celestial. A Cristo como el único que tiene el poder, hermanos, de perdonar, y Él entrega las llaves a cual Él, hermanos, Él desea, al que lo reconozca como su Dios y Salvador. Por eso, hermanos, después de recibir la orden de parte de Jesús, miren lo que pasó. Mateo 18, aquí en el versículo 18 dice, de cierto os digo, todo el que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 21 y 22. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué significan estas llaves, hermanos, del reino de los cielos en este contexto? Aquí en este versículo, hermanos, se nos presenta acciones terrenales de atar y desatar con el espíritu adecuado, de acuerdo a la voluntad de Dios, dando los pasos correctos como el Señor lo ha establecido en su santa palabra. Para entender lo que todo esto significa, hermanos, hay que estudiar obviamente el contexto de Mateo capítulo 18. Todo el capítulo, y ahí vamos a entender, en el cual Jesucristo nos provee, hermanos, varios ejemplos. Vamos a ver, las Sagradas Escrituras enseñan, hermanos, que el malo no entra ni tampoco deja entrar, ¿verdad? No entra ni tampoco deja entrar a otros. ¿En dónde? Al reino de los cielos. En un sentido cierra, hermanos, el cielo y asimismo a otros por su actitud y su comportamiento, hermanos, rechaza esa entrada y hace que los demás también tropiecen. No entro ni tampoco dejo entrar. Y eso es lo lamentable, hermanos, lo que está pasando también en nosotros. No entramos y tampoco dejamos entrar. No me preocupo por las almas que se están perdiendo ni por mi propia vida. Y hay un conformismo espiritual en el pueblo de Dios. Está estancada esa verdad ahí. Está estancada mi crecimiento espiritual. No crezco. Ahí estoy, hermanos. Entonces, esto es muy grave para que nosotros lo tengamos en cuenta. Mateo 18 del 1 al 9 nos dice, en aquel templo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo. Por eso es que aquí vemos el Señor Jesucristo, con los niños, y les pone el ejemplo. ¿Y qué les dice? De cierto, el versículo 3, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué nos invita el Señor? A humillarnos como niños para poder entrar en el reino de los cielos.
y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí, hermanos, nos presenta la actitud de abrir. La actitud de abrir, hermanos, porque el Señor ha entregado las llaves en sus manos y en mis manos. Versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay un mundo, versículo 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Debemos cuidarnos de esto, hermano, de no ser piedra de tropiezo para nadie. Peor todavía para un hijo de Dios. Aquí se nos presenta la actitud de cerrar cuando nos convertimos en tropiezo. Y nos atribuimos, hermanos, el de cerrar las llaves para que nadie entre. Si yo tropecé también, el resto tropezará. No es el concepto adecuado, la actitud adecuada por la cual nosotros debemos optar. Y también el Señor Jesús, hermanos, a continuación explica cómo se debe perdonar al hermano. Recuerden la pregunta, hasta 70 veces 7 le dijo. Y él, para entender este texto, hermanos, ilustra una verdad bien detallada en la parábola de la oveja perdida, para que nosotros podamos entender cómo se debe perdonar al hermano. No lo vamos a leer por el tema del tiempo, pero en Mateo 18, del 10 al 35, ahí lo encontramos este ejemplo de la oveja perdida. Encontramos cómo se debe perdonar, hermanos, y nosotros no debemos tener una actitud de cerrar el acceso al cielo, nosotros y a los demás. De esto debemos tener mucha precaución. ¿Sí? Muy bien, vamos a saltar. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo, hermanos, se trata que nosotros debemos pedir al Señor que nos dé humildad. Humildad suficiente para poder tener una reconciliación con nuestros hermanos, para tener una actitud de misericordia y para poder tener una actitud de perdón. Si manifestamos esto que estamos hablando, podemos abrir el reino de los cielos a nuestro prójimo. Si tenemos, repito, una actitud de humildad, de reconciliación, de misericordia y perdón. Entonces, con esa experiencia, cuando yo me acerco a mi hermano, ¿qué estoy haciendo? Estoy abriendo las llaves para el reino de los cielos. Primeramente para mí y después para mi prójimo. La pregunta que se nos hace es, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo está mi actitud en la actualidad? ¿Estamos usando las llaves? Miren, ahí están las llaves. Es fácil, hermanos, usar las llaves cuando hay disposición en nosotros. ¿Estamos, hermanos, atando o desatando la salvación en mi vida? ¿Cómo estoy, hermanos, en la actualidad? Pero si somos soberbios y no perdonamos ni buscamos la reconciliación con quien he tenido un tropiezo y tampoco hago uso de la misericordia, hermanos, nos cerramos el cielo a nosotros. Y ese no es el espíritu de la iglesia de Filadelfia. Usemos las llaves que el Señor está poniendo al alcance de nuestras manos. Y hermanos, si usamos las llaves, el Señor hace una promesa para aquel que quiere vencer. ¿Cuál es la promesa? Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Miren lo que nos dice aquí. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Para el vencedor. ¿Qué dice? Aquí dice que nos hará columna en el templo de Dios.
Miren lo que dice: hijos e hijas de Dios. Todos los que entraren allí poseerán el manto de la justicia de Cristo, y sobre sus frentes se verá el nombre de Dios. Este nombre es el símbolo que el apóstol vio en visión y significa la sumisión de la mente a una obediencia inteligente y leal a todos los mandamientos de Dios. ¿Queremos un nombre nuevo, hermanos? Significa sumisión de la mente a una obediencia inteligente y leal a todos los mandamientos de Dios. El conflicto que nosotros estamos atravesando, hermanos, para ir concluyendo en estos últimos tiempos, en este mundo, cabe destacar que nos encontramos en un momento más reñido, hermanos, de la historia. Los dos bandos están luchando por alcanzar la supremacía. Hay poderes que están contendiendo por la supremacía. En esta contienda no podemos ser, hermanos, nosotros neutrales. No podemos estar en la mitad, ni del uno ni del otro, ni fríos ni calientes. No podemos, hermanos, ser neutrales. O somos fríos o somos calientes. El Señor dice: quien no está conmigo, contra mí está. Por lo tanto, debemos colocarnos de un lado o del otro y debemos decidir. Si nos situamos del lado de Cristo, si lo reconocemos ante el mundo en palabras y hechos. Eso es importante para el Hijo de Dios. Darle a conocer al mundo, hermanos, con palabras y hechos de que soy un hijo de Dios, seremos un testimonio viviente ante aquellos que todavía no conocen al Señor. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a ser testimonios ante el mundo de que tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas? Hermanos, en la hora importante de la historia de la tierra, nosotros en la que estamos atravesando, no podemos, hermanos, ni siquiera darnos el lujo de permitirnos dejar a nadie en la incertidumbre respecto a qué grupo pertenecemos. Debemos definirnos y debemos permitir que las demás personas también se definan, hermanos. Y ojalá fuera por Cristo Jesús. Por eso es que Apocalipsis capítulo 57, versículo 15, Isaías 57, versículo 15, miren lo que nos dice acá. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jeremías capítulo 23, versículo 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Hermanos, Dios promete transformar el carácter de sus hijos vencedores. Los que están luchando contra la bestia, contra su nombre, contra su número, hermanos. El Señor, hermanos, promete transformar el carácter de sus hijos y ponerlos como vencedores. ¿Usted quisiera ser un vencedor del Señor? Hermanos, el que recibe el nombre de Dios, hermanos, es el que está recibiendo el carácter de Cristo Jesús en sus vidas. Y por eso es que el Señor nos pide, hermanos, que nosotros en nuestras vidas debemos reflejar el carácter de nuestro Dios. Y por eso es que en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, mire lo que se nos dice acá. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este carácter debe estar en el pueblo suyo, en el pueblo de esta iglesia, hermanos, en el pueblo final de Dios.
Hermanos queridos, al final del tiempo de gracia y del juicio, el destino de los vencedores que son victoriosos, este pueblo tiene que ser sellado. El destino final es ser sellado. Y Dios permita, hermanos, que nosotros, los que estamos en esta mañana, nos perfilemos para ser sellados por el Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Mire lo que se nos dice acá. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Entonces, este pueblo justo, hermanos, es porque alcanzó el sellamiento. Cuando se termine el tiempo de gracia, el pueblo justo quedará en estas condiciones. Quedará practicando la justicia a pesar de que el Espíritu Santo ya se haya retirado de la tierra. Hermanos, que Dios nos ayude a reconciliarnos con Él. Que dejemos la inmundicia, que dejemos las prácticas del mundo. Ya no permitamos, hermanos, que nuestras vidas sigan coqueteándose con el mundo, porque eso es perdición, eso es destrucción. Y el Señor, hermanos, quiere que en nuestras vidas, y también no solamente en los nuestros, sino con nuestros prójimos, se cumpla la promesa de salvación. Así que, hermanos, hagamos todo lo posible para que en nosotros y en nuestros seres amados se cumpla la promesa de la salvación. Usted quiere, hermano, comprometerse a vivir en esta última etapa, última fase de la iglesia que estamos viviendo, hermanos, con el espíritu de Filadelfia, de ser, hermanos, amados por el Señor. El Señor, hermanos, quiere reunir a todo su pueblo en diferentes partes del mundo y colocarlos, hermanos, en un estado de salvación. Si es su caso, si ese es su deseo, yo le invito, hermanos, de una manera reverente, vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude y que Él, hermanos, nos permita ser recogidos por aquellos ángeles que Él ha asignado y está recogiendo de todos los vientos, hermanos, de los 4 puntos a su pueblo para la batalla final. Vamos a orar al Señor. Padre eterno y buen Señor, muchas gracias porque en esta mañana hemos reflexionado en las 7 iglesias y sobre todo, Dios, en el espíritu que debe gobernar a la iglesia de Filadelfia. Amor fraternal. Eso es lo que tú quieres que exista en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que ese primer amor no se desvanezca en nuestras vidas. Ayúdanos a retomar ese primer amor, Señor, por lo cual quedó un remanente y hoy, Señor, en este pueblo final tuyo debe existir nuevamente renovado ese primer amor. Necesitamos, Señor, prepararnos para que en cada una de nuestras vidas se impregne tu carácter. Queremos ser sellados, Señor. Ayúdanos, porque estamos por introducirnos en la historia de este mundo en una batalla muy acérrima. Hay conflicto cósmico, Señor. Sabemos que se está luchando por la salvación y la perdición. Queremos estar de tu lado, Señor, para que de esta manera seamos un pueblo victorioso. Hemos sido débiles, hemos flaqueado, nos hemos despreocupado, Señor, por nuestra salvación y la de los que nos rodean. Ayúdanos de aquí en adelante, amado Padre, a retomar ese amor y predicar a viva voz de que tú vienes pronto y que tu venida es inminente. Gracias por tu presencia en este lugar. Ayúdanos, Señor, a entender de que nos has escogido para un propósito especial. Somos un pueblo especial. Somos real sacerdocios, nación santa, pueblo adquirido para ti, Señor. Y es por eso que te pedimos ayuda desde lo alto para cumplir ese cometido que nos has encargado. Despídenos, oh Dios, de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.
Amén.